La digitalización de empresas, sistemas de información y TICs actualmente, y más con lo que ha ocurrido a causa del COVID-19, quedó demostrado que la digitalización de los procesos organizacionales es fundamental para el desempeño y crecimiento económico de las empresas. Este proceso incluye la implementación de TICs como soporte de los sistemas de información y la ejecución de procesos, pero asimismo implican necesariamente la culturización digital de los individuos y de la sociedad para que ésta tenga éxito. Me permito también presentarles a nuestros ponentes. Nos estarán acompañando Carlos Hernán Fajardo Toro, doctor en informática y magíster en gestión y dirección de la logística y la cadena de suministro por parte de la Universidad de Vigo, España. Administrador de empresas por la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Docente invitado a tiempo completo de la Universidad de Vigo, España durante 10 años y en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en Seminario de Ciencias de Datos. Actualmente funge como docente de tiempo completo en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. El interés en esta investigación está centrado en lo referente a digitalización de empresas, arquitecturas empresariales, Internet de las cosas y simulación. Por su parte, también nos estará acompañando, muchas gracias a Carlos Fajardo, gracias. También nos estará acompañando Juan Carlos Gutiérrez Ayala, doctor y magíster en Sociedad de la Información de la Universidad Oberta de Cataluña, España, y licenciado en Ingeniería, experto en servicios de redes, telecomunicaciones, sistemas y procesos de seguridad informática. Ha desarrollado áreas de soporte, infraestructuras de comunicaciones, LAN, WAN, WLAN, en diferentes ámbitos: comercial, bancario, educativo y sector público. Es actualmente docente en licenciatura y maestría en Arquitectura de la Información de la Escuela Bancaria y Comercial, referente en el ámbito educativo, desempeñándose como administrativo en cargos desde coordinador hasta director de departamento. Cuenta con una amplia experiencia colaborando con empresas de calidad, consultor tecnológico, jefe de informática, vicepresidente de proyectos especiales, por solo mencionar algunos. Entre sus cargos se manejaron cuentas como Flexi, Banco del Bajío, Caja Popular Mexicana, Gobierno del Estado de Guanajuato y diversas instituciones educativas, entre otros. Actualmente dirige su propia empresa orientada en la consultoría y tecnologías de la información. Agradecemos mucho la participación de ambos y los escuchamos con atención. Iniciamos, bienvenidos y muchas gracias por conectarse. Bien, muy buenas noches a todos. Como ya les dijeron, mi nombre es Carlos Fajardo. Y entonces, inicialmente daré la parte referente a lo que es digitalización y sistemas de información, y Juan Carlos explicará todo lo que tenga que ver con 4.0. Entonces, ahora, ¿cuál es? Creo que aquí vamos a hacer un sondeo. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos, tanto a todas las personas que están en Colombia como en México. El doctor y yo queremos, antes de comenzar la charla, hacer un breve sondeo sobre el estado de cómo usamos cada quien o cómo aplicamos el Internet nosotros adentro de nuestro contexto personal y profesional. Entonces les vamos a mandar un sondeo para que ustedes puedan responder ese sondeo en vivo y podamos comparar la opinión que tiene este grupo en cuanto al uso y la utilización que hace de las tecnologías basadas en comunicaciones como el Internet contra lo que hemos encontrado a nivel Colombia y México en cuanto al uso de este servicio. Entonces, están viendo en pantalla la pregunta. Les pedimos que nos hagan el favor de responderla con un simple clic. Y eso nos dará, pues, para poder comentar sobre este perfil que ustedes tienen y el perfil, digamos, oficial o general que hay en nuestros países en cuanto a este uso del recurso.
Bueno, vamos a dar unos segundos más para que los demás contesten. Nos quedan nada más 20 personas de 63, que es una muy buena relación. Como ustedes ven, hay dos elementos fundamentales en los cuales tenemos un sesgo específico. Uno es en la búsqueda de información. Ustedes y nosotros, en tanto profesionales de la información, en tanto a profesionistas en diferentes ámbitos de las empresas, un elemento importante es conseguir información, localizar datos importantes para nuestra función, poder llevar esos datos a una estrategia operativa o estratégica en los negocios. Y también el otro elemento importante es la comunicación. Nosotros somos entes altamente comunicativos y aprovechamos ahora esas tecnologías para mantener una relación con otras personas que pueden estar, como en este caso, en lugares muy distantes. Fundamentalmente, como vemos en este sondeo, tenemos esos dos ámbitos, comunicarnos y trabajar a través de la búsqueda de la información. La búsqueda de la información es un elemento crucial para poder agilizar el desempeño de nuestras organizaciones. Y sobre este elemento importante es sobre la primera parte que el doctor Carlos va a abordar en esta charla. Muchísimas gracias y continuamos. Bien. Entonces, decía inicialmente, pues hacemos una introducción, hablamos de la empresa digital, pasamos a hablar de Industria 4.0, el proceso de gestión asociado a ese 4.0 y después expondremos unas conclusiones. Y con base en eso ya pues entraremos en un coloquio. Bien. A ver, ¿cuál es el cuento con todo este tema de la digitalización? Digamos que es que ha habido una evolución o siempre ha habido una necesidad de información. Bien, todas las organizaciones, y hablamos desde el principio de los tiempos, cuando existe cualquier organización, hay la necesidad de esa información. Pero hoy en día y con la necesidad que ya la explicará un poco más Juan Carlos, con el advenimiento de la revolución industrial, la cual es consecuencia obviamente de todo un proceso de gestión de conocimiento. No viene tampoco a entrar lastimosamente, no hay tiempo para esa discusión, pero a raíz de digamos que una revolución que casi nadie habla, que es la revolución inglesa, la cual empieza a generar todo este cuento de el bienestar de la población, y con base en eso se genera que la población se prepara, surge la revolución industrial y de ahí va surgiendo la parte final de la revolución, la primera revolución en la cual surge los negocios. Y la idea es que todas las organizaciones necesitan manejar información saltando hacia lo que sería lo que conocemos después, que viene posterior a la Segunda Guerra, con el advenimiento de las tecnologías, computadores, etcétera, la cual incluso uno podría hablar desde 1600 con Babbage y su máquina, pero que al llevarlo ya a esta parte electromecánica y después electrónica, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgen estos aparatos, se empieza a manejar que se empiezan a sentar las bases de la globalización y de que se necesita cada vez mayor eficiencia, y para que haya mayor eficiencia tiene que haber mayor flujo de información. Entonces, gran parte de este asunto tiene que ver con que necesitamos información rápida para poder tomar decisiones, y lo cual implica tres puntos fundamentales dentro de los procesos organizacionales, y es sincronización, control y conocimiento. Entonces, resulta que el mundo actualmente, porque surgen todas estas tecnologías de información, toda esta necesidad de TICs, pero como se indica ahí, entra en una transformación la cual requiere ese uso de esas tecnologías para que sea de forma eficiente. ¿Ya? Pero resulta que eso, aunque están estándares, servicios y equipos que han facilitado todo esto, un problema o un gran inconveniente, y es cómo llevar a cabo ese proceso de digitalización. Pero el contexto actual es ese. Necesitamos una mayor gestión de información. Incluso se puede afirmar que, bueno, esta estadística fue de 2016, pero igual esa estadística sigue creciendo, y es
que ellos decían en 2017, perdón, que en los últimos 2 años, o sea, 2016 y 2015, se había generado el 90% de los datos, se han generado y almacenado y registrado el 90% de los datos que se han generado en la historia de la humanidad. Claro, pero eso se va corriendo esa curva porque cada vez son más elementos, son más eh, eh, aparatos con los cuales se generan datos, ¿sí? Y con eso es qué hacer con toda esa información y de ahí surge todo lo que hemos visto con lo que se menciona de Big Data, inteligencia artificial, sincronización automática. Entraríamos en una discusión de todos los tipos que hay de sistemas de información y no viene al caso. Y que eso ha hecho que los servicios sean más eficientes, que en teoría se agregue valor, pero que además los negocios se vayan enfocando hacia lo digital o que la industria, las empresas, organizaciones se tengan que ir enfocando hacia lo digital. Entonces, eh, en teoría, cuando las empresas se han transformado en digitales, sus procesos se han ido automatizando. Ya esta automatización no necesariamente tiene que ver con robots en sí, sino que, y como lo explicará Juan Carlos en 4.0, también tiene que ver con que ya haya un flujo de información continuo de tal manera que no hayan esas interrupciones y que los puntos de control muchas veces sean automáticos, pero que sobre todo los procesos estén sincronizados. Porque un grado, la automatización implica esa gran sincronización, que haya una y que eso permite una visión simplificada. No es que el proceso se simplifique en sí, sino que se ve de forma simplificada porque muchas cosas ya pasan a ser transparentes para los usuarios, porque ya no tiene que hacerlo a pie, sino que el sistema se está encargando de eso y se está almacenando esa información y se optimizan las operaciones obviamente porque se reducen los tiempos, pero no solo la optimización es por reducción de tiempo, sino por control de costos y que además de ahí se saca información precisamente para que estas situaciones se conviertan en algo más. Entonces, por otro lado, obviamente tiene un impacto ambiental porque es más fácil hacer seguimientos de huellas de carbono, es más fácil hacer ahorros de energía, es más fácil optimizar el proceso, entonces eso facilita eso, pero también facilita las operaciones internacionales o nacionales, incluso porque usted tiene una relación. A ver, normalmente las organizaciones son 90% operaciones, 10% planificación y demás. Entonces, esta sincronización de operaciones permite precisamente lo que estamos hablando, que entre los procesos se hablen perfectamente, porque el gran problema de las ineficiencias tiene que ver que los procesos no se hablan entre ellos adecuadamente y en tiempo adecuado, ¿no? Y bueno, hay tiempo real, hay tiempos sincrónicos, asincrónicos, eso tampoco vamos a entrar en el fondo de eso, pero que genera que yo tenga control sobre ese proceso, que además está sincronizado, pero que además extraigo información para poder aprender de él, y ahí está un principio que se puede utilizar para calidad, se puede utilizar para pronosticar, se puede utilizar además de relaciones con el cliente, etcétera. Se incrementa seguridad, porque permite precisamente sistemas de encriptamiento. Ahí, digamos, precisamente ahorita salía de otra exposición en la cual hablábamos de las implicaciones del blockchain en comercio internacional, porque digamos, se puede ya se elimina mucho el papel, impacto ambiental, además que menos papel, más control. Precisamente uno de los principios de 4.0 era la eliminación de papel. Bueno, principios no, perdón, que permite eso. No es que los de 4.0 lo pensaron de esa manera, pero resulta que, por otro lado, puedo hacer un seguimiento en el cual nadie intervenga por el sistema de seguridad que hay con los sistemas blockchain. El blockchain se entiende mucho por lo que se baja los bitcoins, pero se está utilizando mucho en eso y en joyas, etcétera, por ejemplo, en comercio de diamantes y cosas de ese tipo. Y eso es un proceso de digitalización, por ejemplo, para validar la piedra. Bueno, no viene al caso. Se protege el medio ambiente, son efectivas, como les digo, y como lo he expuesto en términos de su cadena de valor. Ahora bien, resulta que entonces el primer punto, y digamos que esa es una de las puntos de partida fundamentales y que los alemanes
cuando lo hable Juan Carlos lo mostrará, y en general las sociedades para avanzar, incluso, por ejemplo, los europeos y los americanos, los americanos, por ejemplo, ustedes que los tienen ahí, las personas de México que lo tienen de vecinos, una de las grandes ventajas competitivas precisamente es que ellos han controlado lo que son las comunicaciones y la parte de digitalización, sobre todo además con este manejo que ellos tienen de estadísticas y de datos. Entonces, resulta que un punto importante para entender esta digitalización dentro de las organizaciones es primero que haya una digitalización cultural. Y por lo menos, bueno, hablando con Juan Carlos, él me decía que sí, más o menos, lógico que México y Colombia tienen sus diferencias, como todo, y posiblemente México puede estar un poco más avanzado en muchas cosas digitales, pero en el colombiano, eh, uno de los grandes problemas que hay a veces para llevar a cabo estos procesos de digitalización son los individuos. Entonces, ¿por qué desarrollar la cultura digital? Entonces, y el punto de la cultura digital no es tanto que le enseñe yo a utilizar el computador, no es tanto que yo le enseñe software, sino que arranca por que entienda que puede llevar a cabo procesos a través de sistemas digitales. O sea, cosas tan simples como que pago las cuentas a través del banco y hago todas mis transacciones electrónicamente, casi liso ya dinero. Y aquí en Colombia, por ejemplo, que es el caso que conozco, mucha gente no paga sus cuentas, sino que va al banco o va a ciertos puntos de pago, incluso paga en efectivo, ni siquiera utiliza las tarjetas porque además no tenemos un grado de bancarización tan alto. Pero eh, pero fuera de eso, y como mostraré en un cuadro más adelante, es para que por eso es la pregunta que se hace al principio, ¿para qué estoy utilizando Internet? ¿Sí? Porque resulta que el primer punto de contacto para efectos de digitalización que tienen las personas precisamente es el Internet y el equipo que tiene en su casa. Y cuando usted tiene esa cultura digital, cuando entra a trabajar, entiende que muchas cosas puede hacerlas digitalmente. eh, y ustedes lo pueden de pronto contrastar con distintas generaciones. Hay gente que todavía necesita imprimir o necesita el papel impreso, no entiende mucho que todo lo digital puede funcionar o que la factura digital puede funcionar, sino que tiene que manejarlo así o que tiene que hacer la operación manualmente. Entonces, bien, por ejemplo, en México hay una penetración del 66,5% según las fuentes Stats. Bueno, aquí está el de América Latina, estas estadísticas se leen. Esta es la población total, por ejemplo, para América Central. Este es el porcentaje de población que utiliza Internet, cada uno, el porcentaje que hay de penetración y el porcentaje con respecto al total. Entonces México está en un 65, por ejemplo, Colombia está en un 64, 66, 63, según esa estadística, la última 2020 estaba en el 66, o sea que estamos más o menos eh, similar en términos de el grado de penetración que tiene Internet. Claro, no sé el caso particular de México, por ejemplo, en Colombia el grado de penetración fue bastante alto, pero el problema es que hay problemas de energía, problemas de otro tipo, entonces no llega a todo lado. Entonces, ya ahí, por ejemplo, en el caso colombiano, para que haya una digitalización de las organizaciones, se está teniendo un inconveniente porque no hay esa cultura digital eh, de la sociedad. Con esto no estoy diciendo que estemos mal, esto no es una crítica destructiva, sino el principio, porque por ahí toca arrancar si se desea hacer que haya una digitalización de la organización. Por lo menos cuando ustedes como gerentes o ustedes como dueños de las organizaciones quieran entrar en proceso de digitalización, tengan en cuenta a las personas, no a la tecnología. Esa es una gran discusión que yo por lo menos sostengo mucho, es lo primero son las personas, los procesos y después la tecnología. Lastimosamente la digitalización se entiende como primero la tecnología o la tecnología como base de, ¿y cuál es la tecnología? Porque ahí de pronto para muchos a veces no es del todo claro cuáles son las TIC. Las TIC las compone el hardware, el software. Y entonces el hardware pues no hay problema, son equipos, etcétera. Esa parte no es tan, o sea, sí es compleja, es fundamental, pero no es tan
dramática, pero con el software sí, sobre todo cuando se está empezando a implementar cosas como los ERPs o todo lo que se tenga que implementar. Y resulta que el gran inconveniente que hay es eso, que se entiende la herramienta como solución y no las personas, el proceso y después la herramienta como soporte a esos procesos de los cuales desciende ese sistema de información. Entonces, en el caso colombiano, la mayoría de gente realmente utiliza, y creo que más o menos puede cuadrar la estadística con lo que se hizo ahorita de México, pero bueno, que según me dijo Juan Carlos, allá se utiliza mucho más el comercio electrónico, hay la cultura del comercio electrónico, por lo menos dentro de las personas que tienen acceso. Aquí se está desarrollando. Como les digo, se usa, pero se está desarrollando. La pandemia utilizó bastante, pero básicamente todo el mundo lo usa para entretenimiento y para comunicaciones directas, pero realmente para efectos de aprendizaje o para efectos de trámites, tanto laborales como comerciales, casi no se está utilizando. Eh, Esta estadística, como les digo, es a marzo de 2020. Puede que ahora, después de pandemia, sobre todo, por lo menos en la parte académica, la parte de universidades que está acá abajo, pues cambia totalmente porque creo que fue también el caso de México, pues todas las clases pasaron a ser iguales y eso ha generado un cambio y ha generado nuevas ideas y visiones de cómo puede llevarse el negocio, eh, entendido el negocio como... eh, cómo se va a llevar la educación. De hecho, ya hay cuestionamientos de varias cosas de educación, pero que se puede aprovechar ciertos aspectos. Bien. En el caso mexicano, que fue lo que me pasaron acá, digamos que hay un gran uso en redes sociales, pero se observa que de pronto hay más en el uso de comercial pero que de todos modos falta igual que haya un proceso mayor de digitalización de estas organizaciones, del uso digital o de los medios digitales para los procesos, porque eh, finalmente el punto está que está bien tener todas las tecnologías, pero incluso, ¿qué pasa? Eh, no se ha aplicado del todo la posible innovación que pueden dar esas tecnologías en distintos procesos y distintas formas de llevar los elementos. Es decir, si se tienen los smartphones, se utilizan para comunicación directa, rápida, en tiempo real, constante. Realmente todo se volvió 7 por 24, ¿de acuerdo? De hecho, Alvin Toffler hablaba de eso, de que estábamos ya en la era de 7 por 24 y de hecho la pandemia nos pasó a ser de 7 por 24 más todavía. Lo cual incluso está generando problemas de pronto incluso en las personas, en los individuos como tal, parecidos a los que generó en su momento la revolución industrial cuando se pasaron a jornadas de trabajo gigantescas, etcétera. Bueno, y surge Fayol y surge lo demás y después tal, pero hemos vuelto como a ese punto porque resulta que ahorita además con toda la globalización ya uno tiene que estar pendiente hasta de los usos horarios de Japón. Entonces, resulta que y sobre todo por entornos financieros, etcétera. Digamos, cuando se habla explico un poco de finanzas internacionales y aquí ahora gente, si estoy jugando con bolsa, más, si estoy metiendo ciertos efectos para hacer trading, precisamente tengo que estar jugando con distintos usos horarios y con todas estas cosas. Entonces, ¿cómo consolidar esos procesos de forma colaborativa e inteligente? Y cuando se habla de inteligente, el concepto de inteligencia es bastante amplio. En términos de inteligencia artificial, cuando se habla de inteligente, son procesos, fundamentalmente el concepto es que aprende de sí mismo y se adapta, ¿bien? Y que en función de las características de distintas cosas, él se vaya adaptando. Entonces, resulta que en estos procesos, la idea ahora es, pero ¿cómo hago yo que sea inteligente? A ver, la inteligencia se entiende en los individuos como que usted tiene una serie de información, aprende de esa información y después cada vez que enfrenta una situación, va y busca casos similares, adapta una solución en función de esos casos similares y esa es una nueva solución que pasa a ser almacenada en su base de datos, llámese el cerebro, ¿listo?
y después va encontrando toda esa parte adaptativa y todos esos sistemas adaptativos que usted está utilizando. Entonces, que un sistema sea inteligente tiene que ver con eso, con que él identifique situaciones y genere precisamente cierta autonomía o le informe a usted, acorde a sistemas algorítmicos, cuál puede ser eso, pero ¿por qué yo necesito esa velocidad? De hecho, por ejemplo, les sorprendería que hasta hace 5 años, por ejemplo, los satélites todavía tenían que ser controlados manualmente porque todavía no existían, porque los satélites, por ejemplo, cuando caminan, uno se imagina que el satélite es como la película que andan rodando así. No, ellos giran en 3 ejes, etcétera, y ellos hay que estarles controlando para que no se salgan de órbita. Y mire que todavía no existían sistemas inteligentes que hagan control sobre el satélite a esa época, no sé ahora. Entonces, esa transformación hacia inteligencia tiene que ver con datos, tiene que ver con una cantidad de cosas que ahorita 4.0, como les digo, sí lo está logrando. Que vuelvo y repito esa parte, Juan Carlos, se extenderá un poco más. Entonces, es llegar hacia allá. Ya digamos que pasamos de una etapa en la cual uno puede hablar de 3 capas. Una capa de integración intraorganizacional, ya se dio la integración interorganizacional, que es cuando las organizaciones se integraron sus cadenas de abastecimiento a través de sistemas, o sea, la integración intraorganizacional tiene que ver con los ERPs, con los Warehouse Management System, con todo este tipo de sistemas que tenga dentro de la organización. Pero entonces cuando ya se hace Electronic Data Interchange con Internet o con plataformas para ello, y cuando se hace ya también relaciones con el cliente a través de plataformas, ya hubo integración interorganizacional. Con otras organizaciones se integran, pero que además se integran para todo lo que son procesos logísticos, distribución, envío, bueno, lo que sea. Donde obviamente hay modelos, mire que un ejemplo del modelo de negocio, y hablaba yo del caso colombiano, claro, al comercio electrónico implica una e-logistics, ya no es una tradicional, ¿sí? Y sobre todo porque es una unitarización de los envíos, entonces cambia el concepto, y ahí, por ejemplo, fue una de las grandes fallas que tuvimos ahorita. Que no sé por el caso de México, es que en Colombia hubo una cosa que se llamó el día sin IVA, es un día es algo que sacó de ley el gobierno, entonces es un día para incentivar la parte comercial, igual ese día no hay IVA para una cantidad de productos, entonces todo el mundo sale a comprar y tal, pero la idea es que eso fuera por comercio electrónico y eso tuvo ese problema fundamentalmente. Digamos que, y no lo digo buscando, simplemente era un problema de culturización, no había una visión digital del negocio. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los ejes para esta transformación digital? Que es lo que he venido diciendo o tratando de explicar así rápidamente dentro de la conferencia. Y entonces, primero, hay que entender la información para almacenarla y para poderla saber transmitir. Es decir, inicialmente la interacción de las personas, en ese orden, y así lo pasé yo, pero inicialmente enseñarle a la gente la interacción de las personas a través de medios digitales. En mi experiencia, haciendo transformaciones digitales, el primer problema que hay es el que les di. Las personas, sobre todo porque es que la gente maneja una zona de confort y está acostumbrada a un proceso. Y de hecho, ahí aplica el dicho de que lo bueno es enemigo de lo mejor. Se considera que porque ya lo sé hacer y me funciona, entonces está óptimo, y eso no es cierto. Pero además porque el individuo, las personas, tenemos un gran problema con la innovación. No nos gustan los cambios de entorno o los cambios de tecnología. No nos adaptamos, no nos gusta que nos estén cambiando las condiciones. Quiere decir que no podamos hacerlo, no quiere decir que no tengamos capacidad de adaptarnos. Estoy hablando de lo que, si uno ya entiende el proceso y le funciona, lo deja. Uno piensa en el cambio es cuando el proceso no le funciona, pero muchas veces vienen a decirles el proceso que funciona, pero se lo voy a cambiar porque le voy a hacer uno que funcione mejor. Y yo, pero no, si este me funciona. Entonces, el primer problema es el individuo. Entonces, entender eso y aprender enseñarle a que están esos medios digitales y cuáles son las ventajas que él puede sacar de esos medios digitales, empezando por saber manejarlos.
Bien, entonces, y después viene la digitalización de la información para almacenar y transmitir. Entonces, ya el otro lío que viene es, y eso lo veo también en muchas organizaciones, es la organización de los datos, la estructura de datos. Juan Carlos, que es de arquitectura de información, de pronto menciona algo ahí. Un gran inconveniente es ese manejo de datos, cómo se almacenan y que las bases de datos estén bien arregladas, que todo esté correcto. Incluso cuando ya uno empieza a aplicar todo esto de ciencia de datos, que está tan de moda hablarlo, el primer lío que se encuentra precisamente es ese con las bases de datos. Y después viene primero, un conocimiento amplio de los procesos. Las organizaciones, no todas, pero por ejemplo las pymes y muchas, no tienen claro sus procesos, no los tienen identificados. No, muchas veces incluso entienden cómo se hacen las cosas, pero no qué hace cada uno, entonces no hay una relación. Es decir, como digo yo, todos ven los árboles, pero no saben ver bien el bosque y la relación de esos procesos entre sí para el funcionamiento de cada uno de ellos. Ahora, resulta que eh, resulta que ahí es donde entra esa arquitectura empresarial. Bien, donde la arquitectura empresarial hace referencia es precisamente teniendo en cuenta los procesos, teniendo en cuenta las operaciones y tareas. De ahí surge el sistema de información y de ahí escojo yo la arquitectura tecnológica que va a dar soporte a todos estos procesos y a todos estos sistemas de información, y eso es lo que se llama una arquitectura empresarial. Bien, eso es fundamental, pero que, como les digo, va en ese orden. Para usted digitalizar, primero los individuos que entiendan la ventaja de la información, de cómo digitalizar su información, qué información necesitan. Después ese almacenaje de información, cómo debe quedar almacenado y cómo se va a transmitir, qué se va a transmitir, que es esa parte de esa sincronización de procesos, y de ahí es que se genera una arquitectura empresarial entendida como todas esas que dan soporte a todo lo anterior. Esto es, y lo explico de esta manera por lo que yo decía ahorita, y eso ténganlo en cuenta ustedes como tomadores de decisiones. Nunca se mira primero la tecnología para ver cómo adapto mi proceso, no. Primero tengo que entender mi proceso. De hecho, recuerden que ustedes tienen procesos misionales, ustedes tienen procesos de soporte y tienen procesos estratégicos. Bueno, primero los estratégicos, después los misionales, después donde los misionales son los que agregan valor. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que tener muy claro, o procesos de negocio, lo pongo de esa manera porque de pronto puede haber diferencias de lenguaje en términos de cómo lo expresan en un lado y en otro, pero básicamente es eso. Entonces, y después tiene que haber una descomposición y una claridad de esos procesos, cómo se comunican, y de ahí deriva el sistema de información. Y después mete la tecnología, porque es que muchas veces esa tecnología se está corriendo sobre el tiempo esa tecnología está haciendo que se afecten procesos misionales, y ahí es donde entran el gran problema de los ERPs, etcétera. Ahora, eh, en una organización que no solamente automatiza sus procesos y los sustenta en tecnología informática, transforma su cultura, su pensamiento y la interdisciplinariedad. Para eso, bueno, existen distintos niveles de los sistemas de información, y la empresa digital finalmente logra una alta flexibilidad, está orientada a la toma de decisiones por medio de integración, lo que hablábamos ahorita, integración de sus intra e interorganizacional. Eso implica integración vertical y horizontal de procesos, utilización de esas tecnologías inteligentes, y utiliza la simbiosis de técnicas de producción y técnicas de información y comunicaciones, que es todo el contexto de lo que le he dicho, visto de una manera obviamente base, somera y rápida. Bien, hasta aquí es la parte mía inicial. Ya ahí saltamos a Industria 4.0, aunque creo que de pronto si hay alguna pregunta hasta aquí o alguna interés en algo. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Efectivamente, se abre el espacio. Alguien quisiera preguntar, comentar algo, puede hacerlo por medio del chat, o bien alza su mano y abrimos el micrófono para que pueda externar esta duda o comentario. ¿Algo que quisieran preguntar, que quisieran que complementara, que nos ayudara Carlos a complementar?
Gracias a Rodrigo. Rodrigo Soria nos escribe por el chat. ¿Qué piensas de la trazabilidad en las empresas? A ver, la trazabilidad se puede mirar desde varias perspectivas para uno poder establecer tanto ineficiencias como problemas en distintos aspectos. Es decir, doy un ejemplo. Por ejemplo, en alimentos, los europeos, para ellos es súper importante la trazabilidad de alimentos desde el momento en el que viene el proveedor del proveedor hasta el punto en el cual el consumidor lo va a adquirir. ¿De acuerdo? Entonces, ese es solo un ejemplo. ¿Por qué hacen ellos esa trazabilidad? Por un tema estrictamente sanitario, y cuando ellos, por ejemplo, descubren salmonela, tienen que descubrir en qué punto de la cadena de abastecimiento está registrada esa salmonela o en qué punto pasó, para poder tomar medidas más allá de sancionar, poder controlar los distintos y evitar un problema sanitario. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los sistemas de logística hospitalaria, para efectos de control de medicinas, qué medicinas tiene, y fuera de eso, cuál medicina le han dado, en qué cantidad le han dado. Entonces, esos son simplemente ejemplos. Pero dentro de la misma empresa, yo puedo implantar, y es necesaria ese sistema de trazabilidad para saber, por ejemplo, cuántas piezas están saliendo, esas piezas que se hicieron o esos productos que se sacaron, en qué momento entraron, en qué momento salieron, y así, por ejemplo, sobre todo cuando hay problemas de caducidad, en función de eso yo puedo establecer cuál ha sido esa rotación de inventario y establecer mis costos, o qué o qué productos deben salir primero. Entonces, pero para eso es importantísimo que haya un sistema de registro. Ahí es donde se utilizan precisamente esas tecnologías, entendido dentro de un proceso, por ejemplo, con sistemas de códigos de barra, o con los sistemas RFID, o con Internet de las Cosas. Incluso, miren, por ejemplo, la trazabilidad que se hace actualmente en los sistemas navales es que los europeos, por ejemplo, no Colombia, no, por ejemplo, estamos tratando de ir hacia allá, y es que se le hace seguimiento a las máquinas del buque, el cual transmiten por satélite a tierra, y los ingenieros y los que están en el buque no se tienen que estar preocupando por estar verificando, porque además hay un contexto de correlación de las máquinas con los demás sistemas del buque, haciendo precisamente esa trazabilidad, y que saben que si esta máquina afecta a estos otros sistemas, transmite al satélite y desde tierra le indican al buque: va a haber una falla en tal máquina, hágale mantenimiento a tal máquina, o diríjase a tal puerto para que le hagan cambio de máquina. Entonces, la trazabilidad realmente es fundamental para poder optimizar decisiones y para poder optimizar recursos dentro de la organización. Muchísimas gracias, Carlos. Rodrigo, queda constado. Ahí está. Muchas gracias a ambos, a Rodrigo por preguntar, y gracias, Carlos, por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quisieran hacer a nuestro ponente? Me parece que no hay más. Por lo pronto, Carlos, te agradecemos mucho la participación, y damos pie al profesor Juan Carlos Gutiérrez para que nos... Gracias. Adelante, Juan Carlos. De Gracias. acuerdo, muchas gracias. Nada más quisiera corroborar si me están escuchando bien. ¿Se puede escuchar bien el audio? Yo escucho sin problema. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, en esta segunda parte de la charla, pues yo voy a hablar del otro lado de la pinza, con lo que ha desarrollado el doctor Carlos. Conceptualizamos pues esta pinza como en dos niveles. Un nivel es la digitalización profunda de las actividades de la empresa, y la otra es la digitalización profunda de las actividades industriales, y no pueden ir desligadas. Evidentemente, si la organización avanza a un proceso integral, intensivo y extensivo de digitalización, lo hace en todos sus ámbitos. Y en el caso, por ejemplo, de la industria, este ámbito está recientemente empezando una transformación, porque digamos que iba unos poquitos pasos atrás del avance que se ha tenido a nivel de la empresa. Me llamó la atención, y muy agradablemente me llamó la atención, la referencia que hizo Carlos a Alvin Toffler.
Alvin Toffler bueno, fue un gran pensador en su momento disruptivo, porque recuerdo mucho el libro de La Tercera Ola, cuando hablábamos todavía de una etapa anterior a la que voy a mencionar ahora, y en esa etapa anterior se avisoraba ya el uso intensivo de la información, y se avisoraba también el advenimiento de la llamada sociedad de la información, que ahora para nosotros nos es muy cotidiano, pero en su momento fue todo un concepto de avanzada, todo un reto conceptual, todo un reto organizacional y administrativo, que de repente muchos no sabíamos cómo enfocar. Yo recuerdo mucho cuando se utilizaban algunas perspectivas derivadas de ese texto de La Tercera Ola, y donde Alvin Toffler decía que en muchos casos la operación de las empresas iba a estar sucediendo en tiempo real en respuesta al comportamiento de los usuarios. Y eso para nosotros ahora es un elemento cotidiano. Acá en México, voy a poner un ejemplo rápido, acá en México hay una cadena de supermercados que se llama Fresco. Fresco tiene los anaqueles con los productos y la etiqueta es electrónica. Es decir, es un pequeño display que está pegado en los exhibidores. En la parte superior del supermercado, en diferentes zonas, hay transmisores de infrarrojo y actualizan en tiempo real los precios, según el nivel de demanda que van teniendo, según la hora del día, según el día de la semana, según que el producto haya estado más o menos tiempo dentro del anaquel. Y eso es controlado de manera automática por un sistema inteligente que gestiona todo el control del inventario de las tiendas. Me recuerdo mucho eso como una visión futurista que tenía Toffler, y ahora para nosotros inclusive está siendo rebasada por lo que conocemos ahora como este término de la industria 4.0. La industria 4.0, déjenme decirles que es un término reciente, a diferencia de otros movimientos industriales que ya también el doctor Carlos comentó, y ahorita vamos a dar un breve repaso de ellos. La industria 4.0 tiene como característica distintiva que está siendo definida y producida y gestada desde adentro. En todas las demás etapas de esta operación empresarial y técnica, siempre hemos dado una respuesta conceptual, una respuesta teórica, cuando ya pasó o cuando ya está acabando de pasar esa oleada, ¿no? En el caso de la industria 4.0, resulta que estamos inmersos en ella. Como comentaba el doctor al principio, tenemos ciertamente algunas diferencias importantes en cuanto al uso de Internet, en cuanto a la profundización tecnológica de los sistemas de información a nivel social en sus países. Otro elemento importante que él comentaba y me parece muy atinado es que atrás de todo esto hay personas, y las personas somos las que animamos todas esas transformaciones, y tenemos que ir evolucionando también para acopiar esos cambios y utilizarlos tanto cuanto nos sean útiles para nuestro desarrollo personal, profesional y por ende empresarial. El término Industria 4.0 fue acuñado en Alemania, y lo que pretende este movimiento o este desarrollo de nueva integración de elementos en una manera más, digamos, innovadora en la gestión industrial, es dar un paso siguiente ahora en el ámbito fabril. Como lo decíamos, ya las empresas están, digamos, en cierta manera consolidadas o con experiencia en el uso de sistemas de información, en el uso de bases de datos. Las empresas se van integrando unas contra otras, aprovechando las condiciones del medio ambiente comunicacional de esta época, y se había, como comenté, quedado atrás un poco la industria, unos pequeños pasos atrás de esta evolución que ya tienen las organizaciones. Entonces resulta que en Hannover, en la feria del CEBIT 2011, se propuso este modelo conceptual, que es lo que se ha derivado ahora en llamar la industria 4.0. Es una tendencia, es un movimiento innovador que lo que trata es de llevar todo ese mismo esquema de digitalización y ese mismo movimiento de integración automatizada de los diferentes elementos ahora al ámbito fabril. La idea de ello es que los procesos industriales se estén comunicando entre sí en las diferentes etapas. Como bien comentaba también el doctor Carlos, todavía en las empresas muchas cosas, si bien utilizamos tecnología, estaban o están siendo animadas todavía por personas.
Ahora, la lógica de esto es ceder un poco esa tarea muy rutinaria, digamos, hasta cierto momento esclavizante de estar una persona siempre atrás de algo, a la inteligencia de los sistemas, para que los sistemas inteligentemente procedan y automáticamente se coordinen entre sí, entre diferentes fases, que en este caso son las que componen la secuencia de la industria. La idea de ello no es utilizar tecnologías nuevas, aunque sí hay algunas tecnologías nuevas, sino integrarlas de manera innovadora, de manera novedosa que no se había pensado anteriormente o que no se había tenido, digamos, la capacidad tecnológica integrativa para detonarlas. Esta tendencia de digitalización de la industria está orientada a optimizar la efectividad de los procesos industriales. No sé mucho el contexto colombiano, pero al menos en México, nuestra industria todavía está acostumbrada a la gran producción de largas tiradas en masa y hacemos muchas tiradas de la misma producción en grandes cantidades. La intención del movimiento de la industria 4.0 es que esa operación sea inclusive personalizada para menores cantidades que están específicamente dedicadas a un tipo o a un nivel de cliente en particular. Y además optimizan todos los procesos, por ejemplo, la gestión de los inventarios, el just in time, la relación con proveedores, la entrega, los tiempos de ensamble, los tiempos en proceso, la logística, la distribución, de manera tal que todo se hace, además de que lo intentamos optimizar en alto nivel, con el menor impacto ambiental fuera de la industria y con el menor posible consumo de recursos. La única forma de lograr eso es interconectar inteligentemente todas las fases de los procesos, de manera tal que haya una inteligencia colaborativa entre todos ellos para lograr esa forma de operación en un siguiente nivel de efectividad. La industria 4.0, como lo comentamos al principio, pues deriva de la secuencia que hemos experimentado en las 4 grandes revoluciones industriales. La primera revolución, como comentaba el doctor Carlos, bueno, fue en el siglo XVIII, nada más un repaso rápido estamos aquí haciendo, donde, bueno, se logró integrar la máquina de vapor a los grandes procesos industriales y se utilizó, por ejemplo, las fuentes de recursos, por ejemplo, como el carbón, recursos fósiles, para lograr la producción en masa. La segunda revolución industrial se detonó cuando fuimos capaces de integrar tecnología como el motor de combustión interna y empezar a utilizar además materias primas sintéticas que no provienen en estado natural del medio y además en esa fase, siguiendo el movimiento tayloriano del desarrollo de la operación de las personas dentro de los sistemas, se integra todo lo que es la producción en serie y nace la especialización en el trabajo. La tercera revolución industrial, que nosotros estamos inmersos en ella todavía, es lo que se le conoce, de acuerdo con Rifkin, como la revolución de la inteligencia. Todavía hace 15 o 20 años se hablaba de la llegada, ahora sí, inminente de la sociedad de la información, se hablaba del uso intensivo de los computadores, de la electrónica, de la miniaturización, de los chips y sobre todo de los sistemas de comunicaciones que permitirían enlazar todo esto, digamos, en una gran inteligencia global colectiva. Con el paso del tiempo, Internet fue digamos, la sustancia o el pegamento que logra integrar todos estos desarrollos. Anteriormente, hace 20 años todavía, había un conjunto de varias redes a nivel mundial que operaban en diferentes ámbitos, en diferentes alcances, coberturas, velocidades. Había diferentes estándares que se utilizaban para poder comunicar personas o equipos. Y con el tiempo, la tecnología que anima el Internet, como por ejemplo el protocolo TCP/IP, que luego evoluciona a mecanismos también de seguridad criptográfica como el IPsec, el Internet se vuelve el pegamento que enlaza todos estos procesos y permite que de veras estemos inmersos ahora en este movimiento que entendemos como la sociedad de la información o tal cual la revolución de la inteligencia. ¿Cuál es el siguiente paso entonces a donde nos lleva naturalmente todo ello? Es a plantear que todos estos recursos, como ya lo mencionamos, que utilizamos nosotros en lo personal, en lo profesional y en lo empresarial, ahora lo bajamos a que se pueda aplicar también en la industria. De acuerdo con Gach, Karan y otros colaboradores,
la idea de la cuarta revolución industrial, que también se le conoce así para los amigos como la industria 4.0, simplemente, es un medio para aumentar la competitividad industrial a través de la integración de sistemas que se conocen como cyberphysics o ciberfísicos. Es decir, una integración entre las tecnologías que están operando en planta, en cadena de logística, en cadena de suministro, de manera tal que por medio de mecanismos cibernéticos estos procesos o etapas se comuniquen y haya un gobierno inteligente de todo ello que optimice los procesos industriales. La idea de ello entonces es, como lo comentábamos al principio de esta sección, generar la otra parte de la pinza, es decir, si ya las organizaciones están caminando a un proceso muy fuerte de digitalización, más allá de la pura integración de tecnologías, sino en una transformación de veras de fondo, en el cual las personas jugamos un papel importante, ahora el otro lado de la pinza es que podamos digitalizar estos sistemas y procesos industriales por medio de diferentes tipos de tecnologías. Por ejemplo, el doctor comentó IoT, el Internet de las Cosas, es un elemento importante y crucial adentro de esta transformación. Ahorita voy a comentar un ejemplo porque yo, donde vivo aquí en México, estoy cercano a un gran clúster industrial automotriz y este clúster ya está empezando a automatizar muchísimas fases de la producción con este tipo de enfoque. También, evidentemente, las comunicaciones de alta velocidad juegan un papel importante. En nuestro país ha habido un incremento de varios órdenes de magnitud en las velocidades de las comunicaciones. Ahorita ya es cotidiano en ciertas zonas del país tener comunicaciones a la casa de fibra óptica. Algunos estamos en conexiones de 300 megas y así, digamos, en promedio. Hay otro tipo de servicios empresariales para Internet de muy alta velocidad que facilita esta comunicación de procesos entre diferentes lugares, no solamente en la zona de la región o del país, sino que, por ejemplo, aquí, como les decía, en el clúster donde nosotros, hay muchísimas empresas japonesas que están conectadas en tiempo real con procesos en plantas en diferentes partes del mundo. Esto facilita entonces tener información en vivo, prácticamente en tiempo real, y su procesamiento a través de técnicas, como comentaba el doctor, de analítica de datos, que mejoran la capacidad de las decisiones, o mejor dicho, mejoran la información que tenemos nosotros para incrementar nuestra calidad de las decisiones. La industria 4.0 entonces se basa en estos tres principios, en el mismo principio de digitalización que ya hemos comentado, en el segundo principio que es automatizar lo más posible todo el proceso industrial y en el tercer componente que es interconectar todas las diferentes etapas. Aquí en León nosotros trabajamos con una industria que se llama Asahi Aluminium. Esa Asahi es, digamos, un hijo chiquito de Honda, por así decirlo. Es la que se encarga de procesar o de producir los motores con base en aluminio, pero son motores pequeños, motores de motocicletas, motores de botes, de barcos de recreo. Y ellos están ahorita precisamente inmersos en hacer ese tipo de automatización, porque si bien utilizan robots en gran parte de sus etapas productivas, los diferentes segmentos de la planta, digamos, no se hablan entre sí. Hay una etapa, por ejemplo, recuerdo el proceso donde llega el aluminio, llega en unos lingotes, se tiene que fundir y luego se mete a la línea para empezar a maquinarlo. Y una vez que sale la primera fase de la pieza en bruto, se tiene que sacar, se carga a otra banda y luego siguen adelante para otro proceso determinado o de diferentes cosas como protección térmica y así. Los dos procesos están separados. Es decir, hasta que se carga acá en la segunda parte de la banda es cuando se registra la entrada y comienza a hacer todo el cálculo logístico y todo el cálculo de pronóstico para el manejo de la pieza. Nosotros entonces lo que estamos haciendo con Asahi es proveer un conjunto de sensores y de elementos de IoT que están monitoreando y están conectados en tiempo real con las diferentes fases del proceso y van comunicando al sistema central la etapa en la que van las piezas para que él vaya tomando pronóstico y vaya liberando en qué momento entra el componente a la segunda fase o a la tercera fase. Entonces, esto resulta, por supuesto, pues un paradigma muy importante en el cual sigue habiendo personas, o sea, no se ha despedido a gente que yo sepa o hasta ahorita, pero es un riesgo importante que tenemos que enfrentar y ver, por supuesto. Es cierto que esto puede pasar, no quiero decir que no,
pero hasta este momento no ha sucedido. Lo que ha sucedido con Asahi, por ejemplo, es que las personas que trabajan en la empresa se han tenido que capacitar en otros elementos, en otras competencias que anteriormente no hacían. Anteriormente el trabajo estaba, digamos, en un mayor porcentaje dedicado a la cuestión física, y ahora con la automatización que se va haciendo, las personas están entrando a un proceso más inteligente, más de analítica, más de visualizar tableros, de toma de decisiones, de detectar puntos de falla, de mandar alertas, de atender alertas y así. Entonces, como lo decía, la industria 4.0 lo que trata es interconectar todos estos elementos a través de diferentes técnicas y diferentes tecnologías, interconectar la información que se produce en las diferentes etapas, consolidarla, presentarla en tableros, en sistemas de apoyo para las decisiones, y permitir que los seres humanos tengan un punto, o los operadores un punto más alto de decisión sobre el proceso industrial. Y esto está precisamente en consonancia con las ideas de Kagerman y colegas, en el sentido de que no es desplazar a la gente per se, ni automatizar per se, sino lograr una simbiosis de la operación más inteligente de las personas con los medios, abreviando muchos tramos en la toma de decisiones que antes hacían las personas, ¿no? Hay muchas tecnologías que se involucran en la industria 4.0. Como lo dije hace rato, no es que estas tecnologías hayan sido inventadas ayer, no es, digamos, la aparición de nuevas artilugios o de nuevos elementos técnicos, sino que muchas veces en la industria 4.0, la combinación de estos medios en esa forma particular de integrarlos es lo que nos da la innovación. Casi todas las que ven aquí en este listado, tecnologías, son tecnologías que ya han tenido un tiempo evolutivo y ya tienen un tiempo, por ejemplo, operando en las empresas. Elementos como el Internet de las Cosas, el IoT, y lo que se conoce ahora como el IIoT, el Internet industrial de las cosas, ya son elementos que estaban antes en la industria, ya son componentes que utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, quizás no lo hemos notado en ello, pero aquellos sistemas donde ponemos la huella digital y lo leen y lo manda a una base de datos, es una pequeña computadora, es un pequeño computador con un sensor que está conectado a la red de datos del negocio y que vacía información en algún punto, ¿sí? No nos imaginemos que es una supercomputadora muy sofisticada, sino que ya hay componentes que estamos empleando cotidianamente que no nos hemos dado cuenta que pertenecen a ese rubro de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas son componentes pequeños o grandes que de forma autónoma se pueden conectar con la red a través de Bluetooth, de Wi-Fi, de Ethernet, y se comunican con ella. Aquí en México, déjenme decirles, hay una cadena de tiendas que se llama Liverpool. Es una cadena más o menos grande de tiendas, pero aparte de electrodomésticos. Y una vez me llamó la atención que andaba yo por ahí con mi esposa, chachareando, como decimos acá, buscando una cafetera o algo por el estilo, y encontramos un refrigerador que tenía conexión Wi-Fi con Internet. Y tenía una pantalla y le podías dar clic y veías videos y toda la cosa. Entonces yo decía, bueno, ¿para qué quiero un refrigerador, una nevera? ¿Para qué quiero esto conectado a Internet? Y me dice el vendedor, mire, es que también tenemos un horno de microondas que igualmente se conecta con Internet. Dije, ok, sí me queda claro el concepto, pero ¿para qué me serviría a mí la casa? Y él me dice, mire, es muy sencillo. Hay una aplicación para el celular en donde usted deja el pollo congelado adentro, por ejemplo, del microondas, y se va a su trabajo, se va a ver sus negocios. Cuando ya va a llegar a la casa, le habla con la aplicación al horno y le dice, mira, voy a llegar dentro de 35 minutos, así que caliéntame el pollo, ¿no? Y entonces el horno solito, no solito, sino con esa interacción con uno, empieza a operar y hace eso, ¿no? En el caso dije, ok, me queda claro, pero ¿qué hago con la nevera? Dice, es que la nevera tiene en algunas cadenas que ya están establecidas, por ejemplo, en H-E-B en Estados Unidos, leen los códigos de barras de las tiendas. Y cuando usted mete lo que compró del súper, el sistema automáticamente lleva el inventario de lo que tiene. Y si usted quiere, cuando ya baje la cantidad de jamón o de leche en la nevera, automáticamente genera un orden de compra y se lo surten a su casa. Dije, bueno. Ese tipo de elementos que están muy domésticos, y hasta suena un poquito como de chiste, ese tipo de elementos
se integran en otro tipo de visión, en otro tipo de escala y con otra profundidad en los mecanismos tecnológicos. Aquí en León, también cerca de donde yo vivo, hay un centro de distribución muy grande de las cadenas de farmacias estatales, y toda la nave es un robot, toda completa. Yo la primera vez que fui a verlo, pregunté, pues, ¿dónde está el robot que ordena las mercancías y las reparte en los camiones de distribución? Y me dice, estás adentro de él. Y era así, toda una estructura automática, y el robot recibe, por ejemplo, los productos de los proveedores, le hace medicinas, pañales, cremas, lo que venden las farmacias. Él clasifica todo, o sea, recibe las cajas, destapa las cajas, las clasifica, trae código de barras, sabe dónde queda cada cosa, y a la hora que surte por las noches, arma cajas de salida para cada una de las farmacias que van a ser surtidas durante la noche, madrugada. Cada caja la etiqueta con su código de barras y con su identificador RFID para saber en qué camión se va, porque cada camión sale con diferente ruta, y la surten durante la noche, y uno llega a la mañana y ya encuentra ahí lo que necesita, ¿no? Ese tipo de componentes son componentes de la Internet de las Cosas. Está lleno de sensores todo aquello, todo conectado entre sí, y prácticamente todo ese centro de distribución se maneja como con 40 personas nada más, porque la mayor parte lo hace el sistema. Ahí sí, antes de que se migrara a la nueva instalación, mucha gente salió de la operación, porque antes todo se manejaba con humanos, y salió de esa operación de control del centro de distribución, pero a esas personas las relocalizaron a trabajo en los módulos de las farmacias. En vez de estar adentro de bodega, ahora están en punto de atención a los clientes. Otro tipo de elementos importantes son los robots. Ya todo el mundo ha visto robots en algún lado o los conoce, pero ahora el salto de la tecnología 4.0 o de la industria 4.0 es utilizar robots que son cobots. Los cobots trabajan junto con uno. Hay robots industriales como el de Asahi, que comentaba hace rato, que es un robot ciego y automático, y él está haciendo lo que tiene que hacer, y si uno se mete adentro de su zona, de la jaula donde está, a uno lo puede herir o matar. El robot no siente que hay personas, ¿no? Los cobots son un nuevo tipo de robots que detectan a los humanos y pueden colaborar y estar cerca de los humanos trabajando mancomunadamente. Aquí en Honda, por ejemplo, hay un cobot, bueno, hay una serie de cobots, pero hay uno que pinta, y hay un humano, es una persona experto en pintar las carrocerías de los coches, le agarra la mano al robot, el brazo mecánico, y le enseña cómo hacer el movimiento de pintura, cómo apretar la pistola que expulse la pintura para el terminado que quiere, y el robot se aprende los movimientos. Y la siguiente vez que llega digamos, la estructura del coche, el robot reproduce exactamente los movimientos que le dijo el humano. Ese es un tipo de robot que se llaman cobots. Hay otros elementos, como también lo comentó el doctor, como Big Data. Big Data es un síntoma y es un signo de nuestros tiempos. Todo lo que hacemos en las empresas actualmente genera datos de manera masiva. Big Data es, por un lado, la generación de grandes cantidades de datos en una gran variedad de formatos a una gran velocidad, pero también junto con ello las técnicas para el tratamiento de esa información. Las técnicas tradicionales de almacenar la información en bases de datos están superadas por el advenimiento de este flujo de información tan grande que estamos generando en las empresas. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo también hay un banco que se llama Banco del Bajío. Aquí está la sede en León, en el centro del país, y es un banco mediano, no es muy grande, es mediano, pero genera una cantidad ingente de datos día y noche en los diferentes portales, en las diferentes transacciones de lo que hacen los clientes, y toda esa información ahorita nada más la están guardando porque todavía el banco no ha terminado un proceso de los mecanismos de análisis para entender todos los datos que están llegando. Evidentemente, los usuarios que entran en portales, que entramos en internet, que hacemos transacciones con la banca, con diferentes procesos, dejamos una y muchas huellas de esa trazabilidad, y la suma de todos ellos le da a la empresa la visión de cuáles son las preferencias de los clientes, qué tendencias tienen, cuál es el pronóstico que pueden esperarse, en qué tipo de consumo, en qué tipo de servicio que atrae, en qué ciclicidad, todo esto, y está todo eso allí adentro en los Big Data. Nada más que de repente, como les digo, la tecnología no está suficientemente incorporada tan rápido como para poderlo procesar, al menos acá en México.
Evidentemente en otras zonas, en la zona europea, en Norteamérica, hay ahorita más capacidad tanto tecnológica como económica para poder atender este tipo de problemas. Hay sistemas abiertos como Hadoop, por ejemplo, que pueden usarse para tratar Big Data, pero eso no los exime de una gran complejidad técnica para operar. El cómputo en la nube también es un elemento importante. El cómputo en la nube, como ustedes saben, es utilizar grandes capacidades de centros de datos que están dispersos por todo el mundo, como si estuvieran en casa. Basta con que la empresa esté conectada a través de un enlace confiable, estable, de Internet en alta velocidad, y tiene acceso a elementos de procesamiento, a elementos de almacenamiento, a bases de datos, a redes virtualizadas para poder hacer transacciones seguras, mover bitcoins, almacenar las transacciones del negocio. Ya muchas veces en México las empresas nuevas no están optando por tener su propio centro de datos, sino rentan una arquitectura en línea a través de Azure, de Rackspace o cualquier proveedor y lo utilizan como si estuviera in situ. Entonces, ese tipo de elementos son muy importantes. El doctor igual mencionó hace rato el tema de ciberseguridad y eso es crucial para todos nosotros. Un paso, yo diría, indispensable en el aseguramiento de estas tecnologías, tanto en el ámbito empresarial de la industria 4.0 como en el ámbito empresarial de la gestión del negocio, es tener un alto nivel de seguridad. Las técnicas de llaves, de certificados, de técnicas de encriptamiento para que pase la información segura de un extremo a otro son cruciales. Y por ende también, imagínense que es muy importante asegurar la integridad de los procesos, porque si alguien logra infiltrarse en un proceso que está corriendo de manera automática, puede generar un enorme desastre y una gran pérdida si logra llegar hasta esos niveles de alteración del flujo y de la secuencia. Los alcances actualmente en lo que es la industria 4.0 lo podemos definir como que en tres niveles conceptuales. Uno es el nivel de plug and produce. ¿Quién sabe si ustedes se acuerdan que antes manejábamos en computadores un término que le decían plug and play? Agarras una tarjeta, por ejemplo, en ese momento que había tarjetas de software, y te decía, no tienes que hacer nada más. Le pones la tarjeta a tu computador, le conectas las bocinas o el auricular y ya se oye. Eso es plug and play. Antes era un problema instalarle algo a una computadora. Y en estos momentos ahora, por ejemplo, como estamos en este nivel evolutivo, tú le conectas un dispositivo USB a la computadora, como por ejemplo esta cámara con la que me están viendo, y solito se configura. No hay que hacer ninguna otra cosa. La lógica en la industria 4.0 es hacer exactamente lo mismo con los módulos y componentes de la industria productiva. Instalo una nueva línea en una planta, por ejemplo, aquí de Honda o de cualquiera de estos, Toyota, lo enchufamos y en ese momento se conecta, a través de protocolos se identifica qué hace, qué no hace, con quién se comunica, quién es la jerarquía, cuáles son las instrucciones de trabajo, cuál es el flujo en el que está y empieza a operar. No tienes que hacer más allá de ello. A eso lo llaman plug and produce y parece que la tendencia es que los componentes industriales sean también tan intercambiables como lo que hacemos ahora en los componentes de cómputo. El Product as a Service es lo que se conoce ahora como el PRAS. ¿Se acuerdan ustedes que en el término de nube siempre hablamos de as a service? Cuando hablo de una plataforma, le decimos P as a service, plataforma como servicio. Si decimos, por ejemplo, software as a service, como lo que hacemos con el Google Drive, es un SAS. Es utilizar el software simplemente como un servicio, me comunico a través de una página web y tengo acceso a carpetas compartidas, a documentos de edición interactiva y eso. La lógica de la industria 4.0 es que estemos entrando a un advenimiento de tener los productos como servicio. Se me antoja en este momento tener un par de tenis que estén decorados de color verde y que sean con relleno de gel y que, no sé, que tengan un peso de máximo tantos gramos para poder correr, los puedo pedir y se personalizan para mí en la planta de Nike o de cualquiera de estos, Adidas o el que sea, y me llega a los 3 días, por ejemplo, por paquetería. Lo pedí como un producto, como si fuera un servicio a través del Internet. Y a nivel de proceso industrial, automatiza todos estos cambios personalizados para, en vez de tener largas tiradas masivas de productos, hace tiradas personalizadas muy cuidadosas, optimizando todos los recursos al alcance, técnicos, humanos, comunicacionales, con el menor desperdicio, el menor impacto ambiental y la mayor eficiencia en la planeación y ejecución de la cadena productiva. A fin de cuentas, como dice la gente de HP,
estamos pensando ahora que la industria 4.0 va a definirse como un everything as a service. O sea, cualquier cosa que se nos ocurra pedir o utilizar, se va a poder en algún momento dado configurarla como servicio. ¿Por qué? Pues porque la parte de toda la secuencia productiva y toda la secuencia de administración del negocio están optimizadas y además altamente conectadas en beneficio de los usuarios, de los clientes, de los destinatarios, de los valores que generamos como empresa y con el menor impacto posible en el medio. Para ello, entonces, se requiere hacer un proceso de gestión importante. Voy a abreviar un poco los términos en cuestión del tiempo que tenemos, pero gestionar a la empresa, como lo comentó el doctor también, es un proceso multifactorial. Son muchos elementos que hay que tomar en cuenta para poder hacer un proceso efectivo de digitalización empresarial. Se requiere tener una mente así como de otra vez emprendedor para enfrentarse a los nuevos retos que provee, a las nuevas dimensiones de análisis y de uso de recursos que nos provee el contexto actual. Se requiere, como ya lo hemos mencionado también, utilizar técnicas y mejorar las que ya están implantadas de seguridad, emplear componentes específicos que nos permitan introducir esta filosofía de transformación en la misma cultura corporativa. Al menos en México, la cultura corporativa es un componente que se considera siempre como muy estable, como de muy largo plazo, como prácticamente inamovible. Pero precisamente un movimiento tan intenso de la interconexión digital entre los diferentes países en todo el orbe, nos hace volvernos flexibles. Y a lo mejor tenemos que introyectar en nuestras empresas esa filosofía de transformación que esté también transformando a la propia cultura empresarial para adaptarla a estos movimientos tan recientes, tan intensos y tan veloces. Para terminar esta parte, bueno, quería comentar, bueno, se requiere un trabajo intenso. La siguiente parte en la instauración de la digitalización industrial está en la transformación de las personas. Volvemos otra vez a cerrar la pinza con las ideas que abrió el doctor Carlos. Ciertamente la digitalización social y personal es muy importante. Y en la parte de la industria, en vez de decir, oye, ya llegó todo esto automatizado y se van las personas, la lógica es, ahora las personas, ¿qué otra labor de más alto nivel de intervención inteligente van a hacer dentro de la industria? Porque a fin de cuentas, aunque haya servicios, automatización, robots, realidad virtual, nubes, todo esto, atrás de ello estamos seres humanos, estamos personas, hombres y mujeres, que animamos a todo este proceso. Si nosotros no tiene sentido, lo que estamos haciendo es optimizarlo, llevarlo a un nivel más efectivo, más eficiente, con mejor calidad, pero atrás lo seguimos manejando nosotros siempre. Otro elemento importante, claro, como ya lo dije, es el cambio cultural para la aceptación de cambios. Cambios como generar un par de zapatos específicos para alguien, para un solo cliente. En vez de decir, bueno, tenemos tiradas largas, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos tiradas más cortas, personalizadas para un grupo de clientes, para una demanda específica de una cadena de tiendas, para un país en particular que requiere una adaptación en este producto? Entonces, eso es un cambio de mentalidad importante que a lo mejor es más difícil de conseguir y evaluar que un cambio meramente tecnológico. Como ya también lo comentó el doctor, interconectar las cadenas de valor es muy importante para lograr esa eficiencia, porque no tiene sentido de que una organización o una empresa o una industria cambie su modus operandi cuando todo el contexto o toda su cadena en la que está insertado sigue trabajando de manera tradicional. Sería como el eslabón más lento de todo el proceso, ¿no? La lógica de ello es que este movimiento lo podamos acompañar en su gestión desde los diferentes ámbitos en un enfoque extensivo e intensivo para que en verdad sea eficiente para nuestros países y sea un mecanismo más, digamos, eficiente o un mecanismo más confiable para lograr esta transformación que queremos en las industrias y con ello detonar un mejor mañana y una mejor expectativa para nuestros países. Entonces, bueno, en este punto, antes de entrar a conclusiones, le paso la palabra a Israel. Te lo agradezco, Juan.
y muchas gracias por la En este momento abrimos, al igual que lo hicimos en la primera parte, abrimos el espacio para que quien así lo quisiera pudiera preguntar por medio del chat, pudiera alzar su mano y externar alguna duda o comentario. Por lo pronto, en el transcurso de tu participación, Juan Carlos, Carmen preguntaba, nos compartía en el chat, ¿cuál es tu opinión acerca de la 5G y el daño que pudieran causar? Y abierta la invitación a que participen, comenten. Sí, muchas gracias por eso de la 5G. Bueno, déjenme decirles que yo soy de la época en la que decía que los teléfonos celulares te daban cáncer. Este, Creo que en eso de la radiación electromagnética y las frecuencias, la verdad, hay mucho todavía no demostrado, creo yo. La 5G es una tecnología que todavía no ha llegado a nuestros dos países de manera intensiva. Aquí en México hay algunas zonas de prueba, de evaluación, pero hasta ahorita no es nada concluyente en el sentido de que pueda tener algún efecto adverso en la salud humana. No es concluyente, pues. Bueno, hace como un año yo daba una clase aquí en la EBC a los de estadística y les decía que aquí donde vivimos nosotros en León, hay una antena de televisión que está en un cerro, pero todo el cerro de abajo es una zona residencial y la antena radia 100.000 watts de potencia y es de televisión. Entonces yo les decía, técnicamente las personas que viven allá abajo están adentro de un horno de microondas día y noche, están viviendo día y noche ahí. Y lo que quiero decir con ello es que esa intensidad de 100.000 watts los acerca a una zona peligrosa, por ejemplo, con efectos cancerígenos. Pero dije, pero no es concluyente. Tendría que pasar años y estar levantando estudios para saber si la gente de esa zona de veras desarrolló un nivel de cáncer fuera del promedio. Pero hasta ahorita no, en ese sentido no le veo yo, pues no conozco pues ningún factor contraproducente a la salud humana. Sí le veo una ventaja importantísima en la parte de operación empresarial a las tecnologías como 5G, que van a facilitar un ancho de banda velocísimo comparado como lo estamos teniendo actualmente. Ustedes en Colombia y acá en México hemos experimentado el tedio y la desazón cuando no nos conectamos, que queremos entrar a alguna cosa y vamos móviles en el metro o en el coche o estamos en un lugar en la calle y queremos conectarnos con algo y simplemente no funciona porque no nos dan las capacidades de los equipos actuales. 5G yo pienso que tiene más ventajas técnicas y funcionales para nosotros, independientemente de que se resuelvan los asuntos de la guerra comercial que está ahorita en ciernes, pero creo yo que en cuanto a tecnología es un paso significativo adelante que va a facilitar mucho de estos cambios que hemos hablado en esta tarde. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos. Carmen, gracias por preguntar, ahí también nos da las gracias. Gracias, Te da las gracias Juan Carlos. Queda la pregunta. ¿Alguien más que quisiera aportar algo, comentar algo? Tenemos aquí a Juan Carlos y a Carlos para atender estas preguntas, estos comentarios. Estamos a la espera. Pues miren, al parecer no hay más que agregar. Los temas han sido expuestos de forma muy clara. Agradecemos mucho la exposición y continuamos con las conclusiones. Muchísimas gracias. Manera de conclusión, resumen y una invitación a no desconectarnos de ello, porque en nuestras universidades, nosotros como gente en formación, en pregrado, en posgrado, en doctorado, o gente que está yendo a la universidad para formarse ya y mejorar sus habilidades empresariales directivas, creemos que estos elementos de conclusión y de visión son importantes para que los consideren cada quien en su ámbito personal y empresarial. Primero, bueno, comienzo yo y luego intercalaremos el doctor Carlos y yo sobre este punto, pero bueno, la digitalización es un proceso
que es parte de esa industria 4.0. Es decir, están esas dos dimensiones. La digitalización organizacional, que requiere como condición importante la digitalización social y humana de las cosas, de nuestro uso como personas, por eso la pregunta al inicio de la sesión. Y por otro lado, la automatización y optimización de la industria, de manera tal que haya una coordinación, una concordancia entre ellos para tener un mejor nivel de calidad operativa y poder entrar de veras en un ciclo virtuoso de innovación para entregar mejores productos o servicios a los clientes. Segunda y yo sigo con las otras dos. Sí, Carlos, adelante. Por eso, segunda, elementos teóricos y yo sigo las otras dos. Ok, perfecto, sí. Bueno, otra cosa que comenté al principio es que estos elementos de reflexión que estamos generando, todos los conceptos teóricos que se van formando sobre Industria 4.0 y todos estos elementos sociotécnicos que estamos aprendiendo a manejar, a dominar y a exponer, las estamos haciendo por primera vez desde adentro. O sea, los estamos generando ustedes y nosotros y todos los que estamos inmersos en la utilización y la integración de estas tecnologías y sobre todo en esta filosofía operativa. Como dice ahí, es inevitable en aras de las implicaciones económicas, ecológicas, de energía, de innovación y sociales que implica hacer esta digitalización. Como les explicaba en la parte mía y como lo expuso ahorita Juan Carlos, claro, hay varios aspectos inicialmente que tienen que ver con eso que él hablaba de Product as a Service y tiene mucho que ver con el mass customization y con el concepto de negocio, cómo empezó a funcionar, además de todos los negocios digitales que surgen, ¿de acuerdo? Y claro, para poder lograr eso se necesita una gran flexibilidad. Incluso podemos llegar al ejemplo de lo que pasó con Dell, cuando Dell por primera vez empezó a hacerlo digitalmente, aunque ahora ya se pueden conseguir los Dell configurados, pero Dell fue la primera que hizo esa transformación hacia lo hacíamos a través de internet, no se podían comprar Dell en una estantería y uno lo podía configurar. Le vendían a uno el valor agregado de que uno configuraba el equipo, pero la razón fundamental de ellos fue económica, no solo por coger mercado, sino por evitar lo que se llamaban los efectos látigos. Entonces, pero por otro lado, están ahora el concepto de Sustainable Supply Chain, en el cual se busca precisamente los controles que tienen que ver con huella de carbono, huella hídrica, y que está todo esto, bueno, existe toda una directriz de la UNESCO al respecto, etcétera, pero que solo a través del control de la información y del flujo de información para poder saber cómo está siendo el impacto de cada cosa, es posible tener ese impacto ecológico, pero que además impacto ecológico que se ve, porque si yo estoy haciendo que sea óptimo el proceso, estoy haciendo menos uso de energía, menos desperdicio, menos aspectos de ese tipo, pero que además hay unas implicaciones de innovación tanto dentro de la organización como social. Y resulta porque es que innovación se ha entendido mucho como el desarrollo de nuevos productos estrictamente, pero no, la mayoría de innovaciones, si se dan cuenta, tienen que ver enfocados a proceso. Y tiene que haber esa innovación social para poderlo trabajar. Entonces, que ahora vimos una forzada, que fue precisamente transformar todo este aspecto de docencia llevado a tecnología, en el cual pues se habla incluso, porque había educación virtual, pero lo que se busca o lo que se tuvo que trabajar ahora fue presencial asistida por tecnología, es decir, todo el tiempo dando la clase, pero a través de un equipo. Y mire cómo incluso se genera cierta resistencia inicialmente porque los seres humanos no estábamos acostumbrados a ese distanciamiento, necesitamos por nuestra naturaleza gregaria. Entonces, es necesario hacer este aspecto, este cambio, por las implicaciones que acaba de mencionar, pero que unas llevan a otras. Bien, ahora, por otro lado, abarca un amplio rango de tecnologías innovadoras, pero que además de eso, falta ver las que vienen, ¿sí? Como discutían ahora con lo de la 5G, pues sí, realmente para mí tampoco han existido informaciones científicas serias que demuestren
que hay un efecto tan directo sobre ese aspecto de las ondas electromagnéticas, etcétera. Algunos estudios más o menos dan, pero pues yo realmente suelo guiarme, si quiero investigar de eso, sobre qué diga la revista Nature o este tipo de revistas científicas. Y hasta ahora ninguna ha salido con que existe esa relación directa, sobre todo con 5G, que decían incluso que fue causante del COVID. Y bueno, eso ya llega incluso a cierta mitología. Sí que mataba pájaros y que además de eso el COVID y bueno, en fin. Entonces, el tema es que fundamental, por ejemplo, ahorita necesitamos mucha más alta velocidad porque en los bloques de información, por el tipo de información que está fluyendo y la velocidad con que yo necesito. Miren, por ejemplo, el tema con Big Data. El Big Data, porque uno habla de ciencia de datos, uno habla de Big Data. Porque es que en un lado está haciendo predicción y clasificación, el Big Data uno aplica ciertas herramientas, obviamente de inteligencia artificial y tal, pero sirve mucho es para encontrar ciertos comportamientos o describir ciertas cosas, como pasó, por ejemplo, Corea, el éxito de Corea de Corea del Sur para el control del COVID precisamente fue por Big Data. En nosotros no se puede aplicar más por que no había toda la tecnología, pero además por un tema legal de protección de datos personales, pero era eso, que ellos podían hacer seguimiento de cualquier cantidad de personas a través de los celulares y eso es manejo de Big Data. Entonces, pero además las que van surgiendo y la cantidad de información que va surgiendo y como les digo, a medida que se agrega más tecnologías, a medida que se agrega más aparatos, eh, entonces eso hace que haya más información, que haya más cosas y cómo manejarla. Entonces, pero hay que saberlo utilizar, ¿sí? No utilizarla por utilizarla, que es lo que yo insisto mucho, les decía yo en la parte mía. La tecnología no define el proceso, la tecnología no define el sistema. Tiene que ser al revés, entender bien el proceso, su estrategia y todo lo que usted sea, y en función de eso, coger la tecnología más adecuada, porque se trata de coger la tecnología más adecuada, no la más cara ni la más bonita. ¿Sigues tú, Juan, o sigo yo? Gracias. Sí, si gustas, adelante y yo la última. Hecho, vale. Este cambio de paradigma afecta a los negocios en muchos campos: automotriz, fabriles, aeroespacial, logística, energía, defensa, financiero. Era lo que yo les decía ahorita. Claro, si ya yo tengo, por ejemplo, en lo que mencionaba ahora Juan Carlos, bueno, yo realmente no he trabajado nunca en una planta de producción de automóviles ni nada, siempre he sido más académico. Pero bueno, en mi experiencia cuando vi la planta de Citroën, precisamente estaba toda esa integración que se necesitaba para poder hacer los efectos de Lean Manufacturing y tenía que ver con que estaba la integración de proveedores, porque es que los carros realmente se fabricaban, allá se fabrican es en función de bajo orden de pedido, no es que saquen lotes de carros, supongo que en México tiene que ser similar, no es que saquen lotes de carros verdes, azules, rojos, sino que según el pedido de los concesionarios se organizan la línea de producción y en función de eso se ensambla. Bien. Entonces, eso implica precisamente ese control. Ahora, cuando hablamos ya de otras plantas de producción, donde hablamos de sistemas MES, donde se integran sistemas MES con los sistemas ERPs, y precisamente muchos de estos sistemas MES con los sistemas de almacenamiento, y entonces, y ahí entra todo ese Internet de las cosas del cual hablaba ahora Juan Carlos, y era que, ¿dónde tengo yo la mercancía? ¿Hacia dónde se está moviendo? El seguimiento que le estoy haciendo, en qué sitio está ubicado, e incluso, no sé el caso de México, en Colombia todavía no tenemos algo así, pero en el caso europeo, ya las empresas, casi ninguna de las empresas productoras de bienes de consumo masivo se encargan de la distribución de sus productos, sino que todo está tercerizado, todo está 3PL, 4PL. Entonces, y hacen la integración con el operador logístico, el cual es el que se encarga de hacer toda la distribución y distribución de última milla. E incluso el manejo de inventario en los supermercados, en los sitios en los que está, y que ya pues en el caso americano que incluso llega a ese punto en el cual la nevera le avisa al supermercado para que le mande a uno las cosas. Como les decía yo, en defensa, eso es algo que sí he estado trabajando. Bueno, en logística lo acabé de mencionar y obviamente en optimización de energía, pero en defensa es algo que yo he estado trabajando un poco con la Armada Nacional, la Armada Colombiana.
Y entonces resulta que todo este proceso de digitalización es importante, no solo, o sea, está la parte que tiene que ver con combate, que tiene que ver directamente, como ustedes ven en bueno, no, todavía no estamos allá, pero, o, bueno, en fin, no se puede hablar mucho del tema, pero la idea es que eso que ustedes ven del soldado que tiene la imagen, que le llega el mapa, que tiene toda esa conexión, y que de hecho, por ejemplo, los americanos manejan mucha ventaja sobre ciertos otros ejércitos al respecto, precisamente es por eso. ¿Sí? Y digamos, supongo yo que los chinos y rusos y tal. Y como les decía el ejemplo con los buques de la OTAN que ahorita utilizan esa conexión satelital y más lo que uno ve de todo lo que le muestran y tal, todo eso tiene que ver con todos esos procesos de digitalización. La rama que yo estoy trabajando más que todo tiene que ver con la producción de buques, que se está tratando de hacer la simulación y la construcción del astillero 4.0 para el seguimiento de la implementación de esto. Pero en eso. Y en el financiero, indudablemente, pues nada, miren simplemente todo lo que hacen los traders y bolsa más, todo lo que se está dando de servicios financieros, que todo se hace a través de Internet, pero que mucha gente no los utiliza precisamente porque no lo sabe utilizar y evita esos efectos. Entonces, pero ha cambiado todo el paradigma. De hecho, yo sí creo que eventualmente el dinero físico va a desaparecer y todo va a ser, se va a trabajar, sí, plástico o sencillamente electrónico, porque es que incluso ya hasta las tarjetas de crédito van a desaparecer porque en los dispositivos móviles, a través de los dispositivos móviles se van a hacer los pagos en función de cómo vaya manejándose la seguridad hacia futuro. Entonces, pero vuelvo a lo mismo que decía, hay que tener un concepto del negocio digital. Hay un gran problema a ratos en las empresas que piensan en digitalizarse, pero no tienen un concepto hacia el cambio, hacia el negocio como contexto digital. Es decir, lo que yo les daba el ejemplo aquí en Colombia, usted puede decir yo vendo por internet, pero usted tiene que adaptar toda su logística y todo su sistema de distribución para esas ventas por internet. Y eso no lo han hecho. Entonces ahí es donde está el fallo. Ya ahí terminó el... Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo para concluir diría, y en consonancia con lo que señalas, que la tecnología no es, en este caso, para esta transformación que estamos hablando, no es simplemente seguirla per se. Yo en lo personal siempre digo que la tecnología es tanto cuanto, tanto en el nivel empresarial como en el nivel personal. Y en tal sentido, para las organizaciones, como bien señalas, lo que tenemos que hacer es tener un proceso muy claro, una dirección estratégica muy claro de nuestro negocio, una visión de a dónde queremos llegar y en ese sentido ir integrando los nuevos elementos o la nueva infraestructura o componentes técnicos que van apareciendo, siempre y cuando apoyen esa visión estratégica del negocio. Yo con los estudiantes les digo que es muy importante, claro, desarrollar competencias o desarrollar factores competitivos, mejor dicho, pero los factores competitivos son efímeros. Y son efímeros mientras no sale en nuestro nicho de mercado otra empresa competidora, otra empresa que ofrezca un servicio similar a nuestro o que lo ofrezca a mejor precio o con mejores condiciones comerciales, etcétera. Lo que tenemos que hacer es generar competencias o capacidades distintivas, las cuales son de mayor permanencia, son de mayor plazo y son más complicadas de reproducir o copiar por competidores. En tal sentido, yo lo que propongo es utilizar aquellos elementos que nos sirven para soportar eficientemente ese desarrollo y visión de sostenibilidad de nuestra empresa en el largo plazo. Yo creo que tanto en México como en Colombia vamos apenas adentrándonos a este movimiento. Seguramente en otros países con otro nivel tecnológico, con mayor capacidad de inversión, pueden estar digamos, por así decirlo, avanzados, pero están utilizando las mismas tecnologías que vamos a utilizar nosotros. O sea, no hay como que una creación muy novedosa de nuevos elementos técnicos, sino más bien estamos en la misma capacidad de instrumentar y de hacer las combinaciones innovadoras con esos medios que de veras sean más efectivos para el desarrollo a largo plazo de nuestras empresas. Ahí sí creo que no estamos en ningún sentido
muy dispares de las capacidades europeas o de Norteamérica en nuestro caso, como para no entrar en esta tendencia global de manera pues efectiva, de manera eficiente y con el pie derecho. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y bueno, creo que tendríamos espacio para un coloquio más detallado ahora, o algunos minutos, si hubiera algunas opiniones o algunas dudas de ustedes o algún aporte complementario, será bienvenido y con mucho gusto interactuamos y enriquecemos mutuamente esta charla. Yo aportaría un poco a lo que dijiste de Europa y Estados Unidos. Realmente, hablo por el caso colombiano, el gran problema a veces es más de voluntad política que otra cosa, pero no por capacidades de las personas. Es decir, por mi experiencia viviendo allá, etcétera, como siempre le digo a mis alumnos, ellos no son mejores que nosotros, simplemente no son más inteligentes que nosotros, simplemente son más disciplinados, ¿sí? Y manejan otra cultura política, pero sí, nosotros estamos en condiciones de poder trabajar exactamente como ellos y lograr el avance que ellos tienen, y por capital intelectual también, ¿sí? Es más orden social y hablo por Colombia, como les digo, no voy a hablar por México porque ya me dirá Juan Carlos. Hablo por Colombia, es más un problema de voluntad política de ciertas cosas y de disciplina social para lograr esos avances. Perfecto, muchísimas gracias Carlos y Juan Carlos. Y como para concluir nuestro masterclass, primero un comentario y luego una opinión, y me gustaría ahí escucharlos. En el comentario, Armando nos ponía en el chat que está de acuerdo con el tema de que las personas presentan por naturaleza resistencia a los cambios, si estos van a afectar algunos procesos a los cuales ya están acostumbrados. Pero también está un momento de una etapa de choque generacional, donde una generación no se puede adaptar a lo digital y la otra ya nace en un entorno totalmente digital. De acuerdo, gracias Armando. Y por último, Daniel nos escribe, ¿qué opinan? Opinión acerca del satélite 6G que acaba de lanzar China. ¿Saben algo al respecto? ¿Algo que comentar? Ok, bueno, se parece mucho a lo que en su momento fue el Iridium de Microsoft y a la otra red que tenía antes Motorola. Yo creo que, bueno, ahorita no está nada dicho, es una muy buena tecnología que está en experimentación y hasta donde tenemos entendido se ha lanzado para hacer evaluación de las capacidades, de las potencialidades que tiene. Vale la pena estar ahí dando una vista a los resultados y como ya lo dije, bueno, retomar lo mejor, si esto luego se vuelve una transformación de fondo que podamos utilizar y transformarlo y usarlo en buen sentido, pues. Pero hasta ahorita, bueno, está en experimentación y vamos a ver qué sale. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y a todos los asistentes de nuestra masterclass del día de hoy, les agradecemos mucho su tiempo. A la brevedad estarán recibiendo su constancia de participación los que se inscribieron bajo el protocolo indicado. Una vez más, agradecemos a Carlos y a Juan Carlos la ponencia del día de hoy y que tengan una excelente noche.